Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Desde la Consejería Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, agradecemos a quienes nos siguen hoy a través de las redes sociales de la Presidencia de la República. Recordemos que estamos en un programa que se llama Juntos lo hacemos posible. Tenemos dos principios fundamentales: solidaridad y resiliencia. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial, y hemos enfocado esta etapa de conversaciones sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es la justicia internacional, los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos, los avances y desafíos de Colombia, específicamente frente a el sistema interamericano de derechos humanos. Nos acompañan personas del mayor nivel, expertos en los temas. Hoy tenemos al doctor Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el doctor Luis Guillermo Guerrero, ex magistrado de la Corte Constitucional, por cierto, recientemente terminando su periodo en la Corte, el doctor Sergio Marquicio, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Sapienza de Roma, y la doctora Adriana Piquero, coordinadora en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Les informo a ustedes, apreciados participantes en la conversación, que por ser pues un tema técnico de muchísimo nivel jurídico, vamos a hacer una conversación bastante, digamos, coloquial, porque aquí nos siguen personas de todo el país, personas interdisciplinarias que tienen intereses en los derechos humanos. Hemos hablado básicamente de dos principios fundamentales en este programa: la solidaridad. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, en medio de esta pandemia hizo un llamado a todos los países del mundo y a toda la humanidad para que en medio de la solidaridad pudiéramos tener la garantía de mantener los derechos humanos. Y el presidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque, le ha pedido a la nación resiliencia. Colombia es una nación que ha tenido que enfrentar adversidades permanentemente a lo largo de su historia, y sin embargo la resiliencia nos ha sacado adelante y esta pandemia no es la excepción. Así es de que hoy vamos a hablar entonces del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que desde 1948, justamente en Bogotá, se firmó la Carta de la Organización de Estados Americanos, y desde allí comienza a hablarse de los derechos y deberes del hombre, inclusive antes de la propia Declaración de Naciones Unidas. Y luego se crea ya en el 59 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el año 69 se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, Colombia ha sido pionera en el marco de la Organización de Estados Americanos de la defensa de los derechos humanos y de los compromisos y responsabilidades que como Estado nos caben para el respeto y la divulgación de los derechos humanos. Vamos entonces a comenzar con una primera pregunta dirigida al profesor Sergio Marquicio, para que nos haga un contexto como experto internacional sobre qué son y cómo se encuentran conformado el sistema de protección internacional para los derechos humanos. Profesor Marquicio, mil gracias. Bueno, mil gracias a usted, señora consejera. Le agradezco mucho esta invitación y poder participar con otros distinguidos invitados en tratar un asunto que es de gran importancia. Por supuesto, siendo europeo, me permitiré de hacer de vez en cuando algunos referimentos al sistema europeo de derechos humanos y de protección de derechos humanos, porque es uno de los sistemas internacionales existentes, y cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene sus digamos, procesos, sus resultados más o menos vinculantes para los estados. Lo que quería subrayar y me parece importante
es que en general todos estos sistemas son para promover el respeto de las convenciones y de las reglas que proclaman los derechos humanos. No es suficiente proclamar derechos humanos si no hay algún mecanismo que sirve para la actuación y la eficacia de los derechos y el reconocimiento de los mismos. Por supuesto, yo creo que la primera tarea le pertenece al Estado. Es cada Estado que tiene que garantizar los derechos humanos, los derechos de los seres humanos, los derechos fundamentales que están consignados en esas convenciones. Usted mencionó la Convención Interamericana, yo le puedo también mencionar el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 51 y la Carta Africana de Derechos Humanos y otros mecanismos que son a nivel universal en las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos, que puede hacer algunas acciones para la garantía de los derechos humanos, y los pactos sobre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de 1966, que también tienen comité de expertos para dirigir a los estados recomendaciones, opiniones, etc. Cada uno, como le decía, tiene su propia peculiaridad. Yo creo que el sistema interamericano es un sistema muy desarrollado y que, por supuesto, como otros, complementa la garantía que los estados tienen que ofrecer a los que están bajo su jurisdicción. No es una cuestión de ciudadanía, es una cuestión de ser bajo la jurisdicción de un Estado, para que los derechos que son proclamados en estos textos jurídicos y también en la mayoría de las constituciones nacionales, en las leyes nacionales, sean respetados efectivamente. Eso es, digamos, la función de los sistemas internacionales. Y yo veo que, y la experiencia de la Corte Europea en eso es muy interesante, que se va verso una subsidiariedad de estos sistemas en relación a los sistemas nacionales. Por supuesto, más son garantistas los sistemas nacionales, menos es necesario que intervengan los sistemas internacionales. Pero en Europa ahora nos hablamos de que la Corte Europea de Derechos Humanos tiene que ser una institución subsidiaria, complementar a la jurisdicción nacional. No tiene que ser tanto una represora de violaciones, etcétera, sino que tiene que ayudar a los estados a cumplir sus obligaciones. Y por eso creo que digamos, son los sistemas internacionales para la protección de los derechos humanos, son la parte procedural, institucional que está cerca a la parte sustantiva, a la definición de los derechos que tienen los seres humanos. No sé si puede, pero digamos, turno. Gracias. Más tarde. Gracias, doctor Marquicio. Sí, yo creo que ha sido bastante importante esta parte introductoria. Bueno, el doctor Luis Guillermo acaba de salir de la Corte Constitucional, que es reconocida precisamente por toda la actividad que ha tenido precisamente en el enfoque de derechos humanos frente a garantizarlos dentro del Estado Social de Derecho que tenemos en Colombia. Así es de que el doctor Luis Guillermo le va a pedir que nos comparta también esa incidencia del Sistema Universal de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana frente a las decisiones de la Corte Constitucional. Perdón, estaba el micrófono desactivado. Muchas gracias, decía la señora consejera, y un saludo especial a los colegas en el panel. Sí, ciertamente, tal como lo señalaba el profesor Marquicio,
los sistemas internacionales de protección de derechos humanos actúan de manera subsidiaria frente a la responsabilidad que tienen los estados de hacer efectivos esos derechos. Y los estados obran en primer lugar con base en su constitución. En Colombia, a partir del 91, se desarrolló el concepto de bloque de constitucionalidad, o sea, la idea de que a la constitución como texto que rige o norma suprema en el ordenamiento interno, se suman los tratados internacionales de derechos humanos en dos niveles. Por un lado, hay unos tratados y unas normas de derechos humanos que se incorporan como parte misma de la Constitución, es lo que se llama el bloque en sentido estricto, tienen valor constitucional, equivalen a la Constitución. Y hay otros tratados que de todas maneras sirven como pautas interpretativas. O sea, el artículo 93 de la Constitución dice que en todo caso los derechos que están consagrados en la Constitución colombiana deben interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que es parte Colombia. Sobre esa base, entonces, repito, se integra ese bloque de constitucionalidad y por supuesto que allí son de particular relevancia los pronunciamientos tanto de las instancias jurisdiccionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de otras instancias de vigilancia del cumplimiento de los tratados, como sería en el caso del Sistema Interamericano, la Comisión Americana o los comités de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o para los derechos de la mujer. Entonces, la Corte ha señalado que en ambos casos estos pronunciamientos tienen una relevancia interpretativa muy grande, diferente, claro, de los casos contenciosos en los cuales se adoptan decisiones que involucran al Estado, que en ese caso son plenamente vinculantes, pero cuando estamos en consideración de la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana, en ese caso es una pauta interpretativa muy relevante. Cuando hablamos de este bloque de constitucionalidad, lo que queremos decir es que se ha integrado una unidad normativa muy grande entre la Constitución y estas fuentes internacionales. Y lo que se busca es una interpretación armónica de esas distintas fuentes. Un poco lo que decía el doctor Marquicio también, o sea, la idea de que no haya una confrontación entre jurisdicciones que son órganos competentes, digamos la Corte Interamericana para la interpretación de la Convención Americana y la Corte Constitucional de Colombia para la interpretación de la Constitución, pero en lugar de que se busque o se plantee una contraposición entre esas posturas, lo que se busca es una armonización de criterios en la medida en que tanto las constituciones como estos instrumentos internacionales se orientan definitivamente a la promoción y a la protección de los derechos humanos. O sea, tenemos una causa común. Nos diferencian a veces criterios interpretativos, muchas veces derivados de las particularidades de cada estado, y ahí es donde se han presentado a veces ciertas disonancias, ciertas diferencias de criterio, pero en general yo diría que la Corte Constitucional de Colombia ha sido muy receptiva de todo lo que es el contexto internacional, Corte Interamericana, y también los dictámenes de los comités de Naciones Unidas. No solamente aquellos que pueden pronunciarse en casos individuales, sino también las observaciones o recomendaciones generales que fijan el marco interpretativo de los derechos y aportan unas luces y unos elementos conceptuales muy, muy valiosos que la Corte, por supuesto, incorpora a sus reflexiones. O sea, creo que son de la mayor relevancia esos pronunciamientos. Gracias, doctor Luis Guillermo. Pues, doctor Camilo Gómez, a pesar del análisis que hace el doctor Luis Guillermo de cómo la Corte Constitucional y en últimas, pues toda la interpretación que se da en la Constitución y la unificación de los pronunciamientos del sistema interamericano y también del sistema universal están incorporadas en nuestra normatividad nacional. ¿Cuáles son las consideraciones, doctor Camilo, para que haya crecido ese litigio internacional? ¿Qué es lo que ha venido pasando en los últimos años? Sí, gracias, consejera. Un saludo a los que nos acompañan por este canal y a mis compañeros de panel. Definitivamente existen algunos problemas en el sistema que se tienen que mejorar. Primero, hay que hacer esfuerzos internos y los estamos haciendo en conjunto con todas las entidades del gobierno para difundir más ese cumplimiento que se debe dar en lo interno y capacitar más internamente a las entidades del Estado para que
evitemos o para que haya una prevención antes de llegar al litigio. En efecto, Colombia ha visto un incremento importante de peticiones. Tenemos cerca de 1.300 peticiones en este momento, de las cuales se le han transmitido al Estado colombiano un poco más de 700, es decir, tenemos 700 y algo más casos, algunos de los cuales tienen problemas. Por ejemplo, muchos consideran que al perder en las instancias internas ante los jueces, acuden a la comisión pensando como si fuese una cuarta instancia. La Comisión Interamericana y el sistema interamericano en general, lamentablemente, no ha ajustado mucho más a fondo los criterios de admisibilidad, de admisión, teniendo en cuenta que la justicia interna opera cada vez mejor. Solo, como lo decían el profesor y el exmagistrado, solamente deberían llegar al sistema los casos que definitivamente aquí no se resuelvan adecuadamente, pero no es una instancia para estar llevando casos que aquí se resolvieron correctamente, es decir, lo que se llama popularmente la cuarta instancia. Igual creo yo que el sistema interamericano, para que sea fuerte y sobre todo para que tenga credibilidad y tenga definitivamente, cumpla la misión de proteger efectivamente los derechos, tiene que ser más ágil. Hoy están durando los procesos ante la Comisión Interamericana cerca de 21 años. Realmente ahí ya no hay una protección efectiva de los derechos humanos y debería ser un tiempo sustancialmente más corto, y eso se logra ajustando, entre otras cosas, los criterios de admisibilidad y aplicando un criterio que en Europa se aplica muy bien, que es básicamente el de la relevancia sustancial de los casos, para que ya el resto, el desarrollo en casos similares, se haga de manera interna. Es decir, Colombia tiene a través de la agencia un sistema de litigio que busca avanzar rápidamente en los casos. Incluso hemos en los últimos 2 años aumentado sustancialmente el número de soluciones amistosas para evitar que la gente llegue hasta un proceso tan largo. La admisibilidad, la relevancia sustancial y la prevención son, en resumen, los temas de la estrategia. Gracias, doctor Camilo. Bueno, la doctora Adriana Piquero, desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, hace un seguimiento también a efectos de la consolidación de la justicia en el ámbito interamericano y lo que ha venido pasando en Colombia. Creo que esa visión académica nos puede aportar mucho, doctora Adriana. Consejera, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando hoy y a nuestros compañeros de panel. Pues sí, se hace un seguimiento y realmente el instituto, como todos saben, se crea por un convenio entre el gobierno de Costa Rica y la Corte, precisamente para la promoción, investigación y difusión de los derechos humanos. En este ejercicio que nosotros venimos haciendo desde hace ya varios años, lo más importante en los estados es la capacitación y el conocimiento, pero no solamente de la sociedad, sino también de los funcionarios. Ahora, usted le preguntaba al doctor Camilo que por qué vienen tantas peticiones. Pues realmente es porque no sabemos manejar el sistema y no estamos tomando en cuenta lo que decía el doctor Luis Guillermo, que los tratados y convenciones en derechos humanos son parte de nuestra Constitución, hacen parte del bloque constitucional. Entonces, si el primer funcionario, porque realmente esto no le corresponde solamente a la Corte Constitucional, también ayudaríamos mucho a la Corte si empezamos a aplicar los criterios desde un principio, desde el primer operador de justicia o desde el primer funcionario, pues realmente se reduciría en gran parte todas estas, digamos, escalamientos al régimen subsidiario que es el del sistema. Como decía el doctor Camilo, no es otra instancia, es un régimen subsidiario cuando un Estado como tal, pero Colombia realmente yo sí me siento muy orgullosa como colombiana de decir que es una de las cortes que más ha aplicado todos los instrumentos internacionales que tiene y los ha tenido en cuenta. Entonces, yo sí creo que hay que hacer mucho énfasis en asistencia técnica y en capacitación, tanto al Estado, pues a los actores estatales, como a la sociedad civil, porque mucha gente dice, no, es que entonces no voy para la comisión y el proceso está en la mitad. Entonces no
no aplicaría. Entonces, digamos que esas son como las partes que yo veo que hace falta fortalecernos un poquito más en el conocimiento del sistema internacional. No la escucho, consejera. Sí, doctora Adriana, mil gracias. Aprovechando pues al doctor Marquicio y toda su experiencia en la Corte Europea de Derechos Humanos, vale la pena, después de lo que usted ha oído, doctor Marquicio, frente a la situación que se presenta en Colombia y cómo se acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poder revisar cuáles son esas prácticas ejemplares en el sistema europeo que permiten blindar, a pesar pues digamos, blindar de acudir a la justicia internacional cuando hay unos mecanismos nacionales que garantizan precisamente el ejercicio de los derechos o de la justicia a los derechos humanos. Sí, gracias. Bueno, tomando en cuenta los datos de Colombia que ustedes han dicho, están subiendo los recursos, etcétera. Bueno, la situación no es y no ha sido tan diferente en Europa, porque si ustedes consideran el 2019, pero esta es una tendencia que va más allá, más antes de 2019, tenemos casi siempre los mismos estados con el mayor número de recursos. Y estos estados han cambiado después del ingreso en la Convención Europea de Derechos Humanos de los estados ex socialistas de Europa Oriental, Rusia, etc. Y son ellos los que más son el target de las decisiones de la Corte y de recursos individuales. La Federación de Rusia, Ucrania y otros estados de Europa Oriental. Pero me refiero a mi propio país, Italia, que integra la Convención Europea desde 1959, entonces es difícil comparar los datos relativos a Italia con los de los estados que entraron mucho más recientemente, pero Italia es uno de los 3 estados que más sentencias ha tenido de la Corte Europea de Derechos Humanos para violaciones de derechos humanos. Entonces hemos tenido que trabajar mucho para trabajar a nivel nacional y a nivel europeo para que se instauraran buenas prácticas para cambiar esta situación. Primero, hemos trabajado con algunos actos legislativos internos. Desde 2001 hemos adoptado una ley para prevenir los recursos a la Corte, porque la mayoría de los recursos que nos aguardaban eran en la cuestión de la duración excesiva de los procesos, fuera de los criterios admitidos por la Corte Europea de Derechos Humanos. Y tenemos en cuenta también que en 1998 el sistema europeo ha eliminado la dualidad Comisión-Corte y solo tenemos la Corte ahora. Mientras en el sistema americano hay todavía este sistema de Comisión y Corte. La ley de 2001 ha permitido a quienes hayan sufrido daños patrimoniales o no patrimoniales como consecuencia del incumplimiento de la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de obtener una reparación equitativa de parte del juez italiano. Entonces hay una nacionalización de muchos recursos y una manera de evitar esta mole de recursos a la Corte. Luego hemos contribuido a la adopción de algunos actos
de enmienda del Convenio Europeo de Integración que han trabajado muy bien para reducir el número de recursos a la Corte Europea. Y el consejero Camilo hablaba antes de los requisitos de admisibilidad. En efecto, con el protocolo 14 de 2004, que entró en vigor en 2010, se ha añadido un nuevo requisito de admisibilidad a los tradicionales, que son la violación, el agotamiento de los recursos internos, la fecha de 6 meses después de la decisión final antes de presentar el recurso, la forma no anónima, etcétera. Ha añadido este nuevo requisito de admisibilidad que, bueno, el solicitante tiene que haber sufrido un daño significativo. Por supuesto, alguien puede decir, pero es muy discrecional decir que es significativo y que no lo es, pero esto ha contribuido mucho porque hay una, digamos, jurisprudencia que se ha desarrollado en la Corte para dictar algunos paradigmas para saber cuándo un daño es significativo. Luego hay la cuestión que también ya ha sido mencionada de la jurisprudencia consolidada. Muchos recursos son repetitivos. Entonces hay un comité de 3 jueces y tal vez de un solo juez que pueden decidir no solo la admisibilidad, sino también el fondo de estos recursos repetitivos. Y esto ha sido también una buena práctica importante. Luego la última que yo quiero mencionar es la de las sentencias piloto. Es decir, en varios casos la Corte Europea se ha enfrentado a violaciones por parte del Estado que recurren en el tiempo, las mismas. Le hago el ejemplo de mi país, también el problema de las cárceles. Hay por largo tiempo las cárceles italianas estaban ¿cómo se dice en español? Sobreafoladas, mucha gente, demasiada gente, exactamente, que era fuera de los criterios de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Entonces, lo que la Corte hace con una sentencia piloto es de decir, bueno, usted tiene un problema estructural, que yo le condamne por la violación ahora, si usted continúa en el mismo sentido, no tiene valor. Entonces, yo le doy un plazo de tiempo dentro del cual usted me tiene que adoptar algunas medidas para remediar a estas deficiencias estructurales. Y esto ha funcionado en varias situaciones, porque el tribunal se reserva de decidir sobre la satisfacción justa hasta que el Estado tome estas medidas. Entonces, es algo que probablemente cabe fuera de la función jurisdiccional, porque parece un poco una indicación legislativa administrativa para el Estado, pero ha funcionado bastante bien. Es una práctica que creo ya ha sido aplicada en varios casos. Luego, reducción de plazos, no está todavía en vigor, pero de 6 a 4 meses hay la decisión definitiva interna. Ahora se tiene que vencer un periodo de 6 meses después. Ahora con el protocolo 15, que no es todavía en vigor, se reduce a 4 meses. Y luego hay finalmente la última que digo, es la creación de una función interpretativa en la Corte Europea de Derechos Humanos, similar a la que tiene la Corte de Justicia de la Unión Europea, es decir, que las jurisdicciones nacionales pueden pedir a la Corte una sentencia interpretativa sobre un asunto que están decidiendo, para
digamos, hacer de manera que la decisión interna final sea conforme a la Corte, a lo que es las obligaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por supuesto, soluciones amigables, declaraciones unilaterales, varios otros medios para... Y esto es importante porque no es algo que tiene que ser escondido. Hay algunos estados europeos en el presente que critican la Corte Europea de Derechos Humanos, que subrayan la injerencia excesiva de la Corte Europea de Derechos Humanos en sus sistemas internos. Entonces, todo lo que puede facilitar la confianza mutua, como se decía antes, entre las varias jurisdicciones es muy, muy importante. Gracias. Gracias, doctor Sergio. Bueno, doctora Adriana, ustedes desde el Instituto Interamericano ven bajo la misma óptica de la Corte Europea esas buenas prácticas para poder garantizar la justicia interamericana. Ahora decía el doctor Camilo Gómez cómo la demoran los procesos y cómo la necesidad, precisamente lo que hablaba el doctor Sergio, de poder asumir estas prácticas que puedan mejorar el sistema y garantizarle a los países que pueda haber una comprensión también entre la justicia interna y la justicia internacional. Sí, consejera. Realmente lo que decía el doctor Camilo de la demora que existe en la comisión es impresionante. De hecho, ha habido casos que llegan a la corte y la víctima ya no existe. Entonces, ese es un tema que hay que mejorar desde la comisión. La comisión como órgano de la OEA tiene que hacer algo para que esto no esté pasando, porque las peticiones se acumulan y solamente unas pocas pasan bastante rápido. Entonces, desde ese punto de vista, porque realmente sí, tenemos la conciliación, tenemos el acuerdo amigable, pero al demorarse tanto en pasar a la corte como tal, cuando ya finalmente se sabe si el caso va a ir a la jurisdicción o no, entonces en ese caso muchas veces la víctima ni siquiera existe. Eso es un punto que la comisión tiene que arreglar. La corte hoy en día ha hecho una reforma bastante grande y la corte está siendo muy eficiente. Desde los estados, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer es más eficiente nuestra justicia. Hay un tema que a mí me parece súper importante, que es el control de convencionalidad. Igual como un juez, como un funcionario público hace su control constitucional, debe hacer su control de convencionalidad, porque ahí evitaría muchísimas futuras violaciones que se puedan ir a alegar posteriormente. Entonces, sí creo que es absolutamente necesario hacer, o sea, nosotros como Estado internamente, lo que debemos hacer es fortalecer nuestros sistemas, fortalecer nuestra operación de justicia, fortalecer el acceso a la justicia de las personas como tal, para que esto después no se vuelvan temas internacionales. Ahora, el instituto como tal, ¿qué hace? El instituto hace eso, tratar de capacitar y fortalecer a los estados y a la sociedad civil. Pero pues se necesita la voluntad de las personas y las instituciones que quieran esta ayuda, porque como usted sabe, pues el instituto no es más que un organismo internacional que con toda la voluntad está en nuestros países. Entonces, pues las herramientas están en muchas partes en Colombia, en nuestras cortes se utilizan, pero sí quedan cabos sueltos que nos hacen llegar más arriba. Y no solamente los operadores de justicia, el control de convencionalidad lo debe aplicar cualquier funcionario, no solo en las sentencias contra nuestro país. Los efectos de las sentencias de la Corte son erga omnes para las personas firmantes, igual que las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas más todavía, porque no necesariamente tiene que ser para las personas que han aceptado la jurisdicción de la Corte, sino para todos los países que hacen parte de la OEA. Entonces tenemos unas herramientas que nos ayudarían mucho a evitar estas cosas. No sé, realmente
el tema es la violación de ciertos derechos, a veces por incapacidad, porque se nos pasa, y pues la mayoría de las veces. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que deberíamos hacer un esfuerzo más grande en la capacitación constante y en la revisión constante de cómo están nuestras sentencias y los estados de cumplimiento. Gracias, doctora Adriana. Doctor Luis Guillermo, ¿será que no hay suficiente confianza al interior de nuestro país frente a toda la institucionalidad de la justicia interna y por eso se acude de tal manera a la Corte o a la Comisión Interamericana permanentemente? Yo creo que sí puede haber una crisis de confianza. Desafortunadamente, la justicia en Colombia atraviesa por una situación de crisis. Se ha hablado mucho de reforma a la justicia. Es necesario adelantar ese proceso de reforma para recuperar esa confianza de la ciudadanía en las instituciones de la administración de justicia. Yo creo que ese es un paso importante y debe darse, y el país ha venido empeñado en promover una reforma hace mucho tiempo, en materia, por ejemplo, de términos procesales, en materia de formación de los jueces y capacitación para que asuman verdaderamente todos estos problemas. Pero yo diría que a tono con lo que se ha venido exponiendo sobre ese elevado número de casos que llegan hasta la Comisión y luego eventualmente a la Corte Interamericana, cabrían dos consideraciones que de alguna manera se han planteado ya. La una, desde una perspectiva que diría yo es procesal, que tiene que ver con el carácter subsidiario que ya hemos enfatizado varias veces acá, que es un poco lo que se ha dicho, la necesidad de que las autoridades internas, como decía Adriana, no solamente los jueces y los tribunales, las cortes, sino todos los jueces y también las entidades administrativas y los órganos de control incluso, tengan conciencia de cuáles son los estándares del sistema interamericano en materia de protección de los derechos. En la medida en que la actuación de esas autoridades sea más armónica con esos estándares internacionales, pues por supuesto se va a reducir la necesidad de que las personas deban acudir a esas instancias. Si pueden encontrar aquí el pronunciamiento que aspirarían a encontrar allá, pues como el sistema opera de manera subsidiaria, pues habiéndose resuelto el caso en Colombia, no habría ya necesidad de que el asunto suba ante la Corte Interamericana. Pero, por otra parte, habría también otro tema que sería de fondo. O más bien, pero antes de pasar al tema de fondo, en este tema procedimental sí quiero señalar un punto que no puede ser muy importante cuantitativamente hablando, pero que sí genera algunos desencuentros, digamos, entre los niveles de interamericano y nacional. O sea, muchas veces hay ciertas, digamos, antinomias o contradicciones entre los contenidos de la Convención y los contenidos de la Constitución, en el caso nuestro, pues la Constitución colombiana. Y en esos casos, entonces, esa labor de armonización que corresponde hacer, en primer lugar, a los tribunales nacionales internos, pero luego también a la Corte Interamericana para mirar con cierta flexibilidad los textos de la Convención a la luz de las circunstancias concretas de los países, pues ahí hay una fuente de posibles desencuentros. El más reciente, pues que es el caso Petro Urrego versus Colombia, en el cual la Corte Constitucional colombiana sostuvo una interpretación diversa de la que la Corte Interamericana aplicó en ese caso. Ya había la Corte Interamericana aplicado ese mismo estándar con anterioridad, pero se había planteado la posibilidad de flexibilizar esa consideración en función de la estructura constitucional colombiana, que es del 91 y que incorpora una serie de elementos que no estaban presentes cuando la cláusula del artículo 23, que establece la necesidad de que la afectación de los derechos políticos de una persona se haga por juez competente en materia penal. En ese momento, la Procuraduría, por ejemplo, para decir algo en Colombia, la Procuraduría era un órgano que dependía del Ejecutivo. En cambio, hoy la Procuraduría es un órgano autónomo.
Entonces, por ejemplo, ese tipo de transformaciones que hay a nivel constitucional, generan a veces esos desencuentros hacia adelante. Por ejemplo, en este caso concreto, habrá que ver de qué manera se armoniza, cómo logramos que las instituciones, tal como están diseñadas en la Constitución colombiana, la pérdida de investidura que crea el Consejo de Estado, las competencias de la Procuraduría o de la Contraloría, de qué manera se compatibilizan con ese estándar que se está fijando en la Corte Interamericana. Pero ese es un factor que puede generar también ese tipo de desencuentros. Hay otros casos que podría señalar en los cuales hay esas interpretaciones divergentes. En otros, por supuesto, la doctora Adriana recordaba off the record, antes de iniciar esta sesión, una sentencia que fue objeto de un reconocimiento especial por el Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica, precisamente por su armonía, su consonancia con el control de convencionalidad, con la idea de esa interpretación armónica entre el derecho interno y el derecho interamericano, que era el tema del derecho a impugnar la sentencia condenatoria. En todos los casos, las personas condenadas penalmente tienen derecho a impugnar la primera sentencia de condena. En Colombia no se había desarrollado adecuadamente ese derecho, a pesar de que estaba en la Constitución, y siguiendo los lineamientos de la Corte Interamericana en varios de sus pronunciamientos, la Corte colombiana introdujo ese modelo. Entonces, ese es un punto. Pero el segundo punto que yo quisiera destacar es que el recurrir a las instancias internacionales tiene que ver con la entidad material de las afectaciones de derechos humanos. Entonces, lo decía el profesor Marquicio, cuando hay unos problemas estructurales. Entonces, en la medida en que haya problemas estructurales que los estados no están en capacidad de resolver o que no han podido resolver en el tiempo, pues siempre vamos a tener la materia, el sustrato para que surjan este tipo de situaciones que, si las instancias nacionales no pueden resolver, pues subirán o pretendrán llegar hasta las instancias internacionales. En Colombia, desafortunadamente, buena parte de los asuntos que llegan a la Comisión tienen que ver con la violencia, el tema del conflicto armado, que tratamos de superar, el tema de la violencia residual que tenemos todavía en muchas zonas del país, la afectación de defensores de derechos humanos. Todos esos son temas que, en la medida en que presentan una realidad en Colombia compleja, complicada y que afecta severamente los derechos humanos, pues entonces vamos a tener siempre esa posibilidad de que casos llegan a la Corte Interamericana. Luego, la importancia de estas decisiones de las instancias internacionales está en llamar la atención sobre esos problemas estructurales de derechos humanos que es necesario afrontar desde el punto de vista material para quitarle sustrato a esa recurrente queja ante las instancias internacionales. Gracias, doctor Luis Guillermo. Bueno, doctor Camilo, indiscutiblemente que la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha sido un instrumento muy importante precisamente para poder encauzar todo lo que tiene que ver la atención de estas reclamaciones a nivel de tribunales internacionales, y ustedes tienen un capítulo importantísimo en materia de derechos humanos. Decía ahora el doctor Luis Guillermo Guerrero cómo se enfoca básicamente en temas de violencia, pero también extraña en una democracia como la colombiana el acudir permanentemente también en el reclamo de las garantías del ejercicio político al interior del país. Esas son consideraciones importantes, doctor Camilo, que quisiera nos pudiera compartir para que en Colombia se entienda claramente cuál es ese papel diferenciador que tiene la agencia frente a lo que son los arbitrajes de carácter comercial y el tema de la protección de derechos humanos en las instancias internacionales de justicia. Sí, la agencia en ese sentido ha concentrado una parte importante de lo que tiene que ver con el litigio internacional, tanto en derechos humanos como en el arbitraje de inversión o el arbitraje comercial internacional, y ahora recientemente frente a la Corte Penal Internacional en la etapa de admisibilidad de los casos. Asimismo, pues estamos tomando funciones que tienen que ver con el cumplimiento de las soluciones amistosas, por ejemplo, o de algunos casos de recomendaciones para poder concentrar en una sola entidad lo que hoy muchas veces está disperso por distintas entidades. Hay una
apertura de funciones que estamos tratando de concentrar. Y desde luego, todo esto ha permitido ver un panorama mucho más global, mucho más amplio para poder, primero, evitar que haya conflictos y segundo, poder aplicar criterios mucho más unificados en la defensa de los procesos. Vemos que se repiten muchos temas en la comisión, sobre todo de los 762 casos que tenemos, pues hay una repetición de casos, temas como el de doble instancia que mencionaba el doctor Luis Guillermo, o temas como desaparición forzada, etcétera, son repetitivos. Y existe un grupo muy grande de 401 casos que son directa o indirectamente relacionados con el conflicto, donde ya hemos planteado la necesidad de que se examine si esos casos deben volver a la JEP como un hecho sobreviniente a la justicia transicional creada o deben continuar en el sistema interamericano. A mi juicio, deben volver a Colombia, porque ya al crearse ese nuevo instrumento, pues no tendría razón de que una parte de los temas relacionados con el conflicto fuera juzgada por fuera y otra por dentro del Estado colombiano. Si creamos la institución específica para la justicia transicional, pues me parece que ahí vamos a tener una gran discusión que va a sentar un precedente importante en materia de subsidiariedad a nivel internacional, que va a tener además importancia frente a la Corte Penal Internacional también. Desde luego, lo ideal es tener una mayor concentración de casos, aplicar criterios como el que mencionaba el profesor hace un momento, de cuando hay sentencias o casos iguales, y poder disminuir por esa vía la litigiosidad internacional que tenemos hoy en día. Gracias, doctor Camilo. Doctor Marcuse, retomando lo que ha planteado el doctor Camilo, hay antecedentes en la Corte Europea frente a lo que ha dicho, y es si en aquellas justicias excepcionales o transicionales han tenido una revisión en la Corte Europea de Derechos Humanos, y se pueda decir que hay un antecedente que pueda servir, por ejemplo, para el caso de Colombia, que tiene en este momento, además de la justicia ordinaria, dos justicias transicionales derivadas de los acuerdos de paz que se han hecho con grupos que han estado involucrados en rebeldía contra el Estado, por decirlo de alguna manera. Bueno, entiendo el problema con relación a Colombia y a la justicia transicional, pero realmente no le puedo decir que hayan habido casos similares en la práctica de la Corte o de la Comisión Europea de Derechos Humanos, en el sentido de que se hayan trasladado a la justicia interna casos que se referían. Bueno, la Corte Europea nunca ha hecho este tipo de traslado, digamos, siquiera con los problemas del terrorismo. Hemos hecho muchos casos de terrorismo en los años 70, 80. Hemos tenido legislaciones emergenciales en Europa y, por lo tanto, la Corte Europea ha tenido que averiguar si estas legislaciones eran conformes o no a las reglas del Convenio Europeo. Y en en esta perspectiva tengo que decir que hay estados que en los años duros del terrorismo han suspendido una parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos para evitar confrontaciones con la Corte Europea de Derechos Humanos. Por ejemplo, el Reino Unido, que en cierto momento ha acabado con la parte tercera, ha suspendido la parte tercera del convenio, y por lo tanto, digamos que estas situaciones de confrontación no se han verificado, y
la Corte Europea ha evitado siempre de tener posturas que dificultasen las relaciones con los Estados partes, asimismo en el periodo más duro del terrorismo. Conflictos internos no hemos tenido en Europa y no son llegado hasta la Corte Europea como casos de justicia que han generado una justicia transicional. Ahora yo no soy muy al tanto de esta justicia transicional, pero me doy cuenta que es algo diferente de los que puede pasar con las legislaciones emergenciales para combatir el terrorismo que hay en algunos países. Gracias, doctor Sergio. Ya llegamos a la parte final del programa. Voy a pedirles un poco más de brevedad en las respuestas, pero no puedo dejar pasar al doctor Luis Guillermo con esa experiencia grande en la Corte Constitucional durante muchos años. La aplicación de todo el enfoque de derechos humanos en nuestra justicia estuvo muy a la expectativa de los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Sin embargo, cada día en la aplicación en todas las instancias judiciales, el enfoque de derechos humanos viene siendo mucho más autónomo y directamente se acude a la interpretación de la justicia internacional. Eso, a sus ojos, corresponde a una fortaleza de la justicia interna colombiana o, por el contrario, genera mayores dificultades para tener una unidad en la aplicación de criterios en la justicia y garantizar con ello los derechos humanos, doctor Luis Guillermo. El micrófono, doctor Luis Guillermo. Decía que pensaba que sí es una fortaleza de la Administración de Justicia en la medida en que, como se mencionaba hace un momento, la figura del control de convencionalidad, por ejemplo, implica que todos los operadores jurídicos deban aplicar directamente la convención. Y esa es la consecuencia de la incorporación de estos tratados al bloque de constitucionalidad. O sea, hacen parte de la Constitución como normas de valor constitucional y, por lo tanto, aplicables por todos los jueces. O sea, yo creo que ese es un factor importante. Por supuesto, la Corte Constitucional en Colombia sigue cumpliendo su labor de unificación de la jurisprudencia y en esa materia, pues entonces sirve de canal de comunicación de los pronunciamientos de las instancias internacionales a los jueces. Pero esa autonomía de los jueces yo creo que es un activo valioso. Terminaría por decir que de todas maneras de lo que se trata es que el sistema internacional está creando un cuerpo común de normativo en materia de derechos humanos. En la medida en que se trata de derechos universales derivados directamente de la dignidad de la persona, lo que se quiere es que haya estándares también universales en donde todos coincidamos en los mecanismos de protección y de promoción de los derechos. Y por esa vía entonces ese diálogo permanente con el nivel internacional y la jurisdicción interna es de la mayor relevancia. Mil gracias. Bueno, la doctora Adriana, también su visión para terminar, su visión frente a ese nexo permanente que debe tener la justicia interna colombiana con la justicia internacional, en este caso la americana. Pues yo estoy de acuerdo con el doctor Luis Guillermo. Lo que se ha hecho y lo que se ha conseguido con este diálogo permanente entre la justicia interna y la justicia internacional es hacer una jurisprudencia general con unos principios básicos, con los mismos estándares y se alimenta tanto del sistema internacional como de los países, porque el juris interamericano también se alimenta de las jurisprudencias de sus cortes constitucionales o las cortes supremas de acuerdo al país que sea. Para mí es un avance increíble y me parece que ese sistema propende a hacer una protección mucho más eficaz dentro de los estados a la violación de los derechos. Mil gracias, doctor Camilo. Le tocó el cierre de nuestro programa con un análisis, diría yo, y es la gran preocupación que tienen muchos sectores frente a los efectos económicos que tiene la aplicación de la justicia internacional
y la protección de derechos humanos, pues con una presión sobre el presupuesto, con unas condenas que se prevén y que cada día van sumando. Esa preocupación, ¿cómo la ve la defensa del Estado? Sin duda el tema económico pesa mucho. Colombia tiene hoy demandas que suman cerca de 400 billones de pesos en pretensiones. Y en el sistema interamericano pues se han ido ajustando los criterios, incluso se han tomado criterios del Consejo de Estado colombiano para darle una estructura adecuada a las indemnizaciones. Y mucha gente busca ese litigio, ese relitigio internacional, más pensando en lo económico que en la protección real de los derechos humanos. Por eso hay un punto fundamental en el que yo insisto y es los criterios de admisibilidad en la Comisión Interamericana tienen que ser más estrictos. Creo que es el momento de pensar en una reforma al sistema. Ya la agencia lo ha planteado, una reforma que, por ejemplo, tome el buen ejemplo de Europa y elimine la comisión y se quede solo la Corte con una posición mucho más sólida, mucho más fuerte institucionalmente. Obviamente eso se tendrá que hacer gradualmente, pero por lo menos ajustando criterios de admisibilidad y algunos otros aspectos del reglamento de la comisión, algo lograremos avanzar. Bueno, muy interesante esa propuesta. Justamente en nuestros programas tomamos pues el análisis de la situación, del contexto, pero también quedan unas propuestas que serán entregadas al presidente de la República. Yo creo que este tema de la justicia internacional de derechos humanos es fundamental para las propuestas de reforma que vienen a la justicia colombiana. Les agradezco mucho la participación en el programa de hoy. Los esperamos a quienes nos siguen en las redes sociales de la Presidencia el próximo martes, y a nuestros invitados un especial agradecimiento por haber dado este debate de tan alto nivel y tan interesante para los derechos humanos. Mil gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. bien.